Una persona ya casi al final del servicio y preguntó pues que a qué hora comenzaba las actividades y le mencionamos las dos actividades, ¿no? La escuela dominical y el servicio de las 11. Entonces dijo que iba a venir el próximo domingo, hoy. Esperemos que con el favor del Señor pueda llegar, ¿no? Que no haya ningún tropiezo, porque me dice, no, necesito buscar al Señor. Así que hay una oportunidad allí para hablar del Señor a esta persona, ¿ok? Vamos a orar, hermanos, y luego entonces comenzamos con el estudio que estamos haciendo en la carta a los Colosenses. Señor, gracias te damos por este día y te damos toda la gloria, Señor, porque tú eres digno, Señor, y merecedor de ella. Gracias por tu bondad, Señor, y tu compasión para con tu pueblo, Señor. Muchas veces nosotros no siendo merecedores de tanta misericordia, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, por nuestras ofensas. Y ayúdanos, Señor, a tener corazones limpios delante de ti. En especial en este domingo que vamos a participar, Señor, del pan, del vino, Señor. Vamos a hacer la participación de la Santa Cena. Y es un tiempo especial, Señor, para recordar ese sacrificio que hiciste tú en la cruz, derramando tu sangre preciosa para salvar, Señor, a todo el que venga a ti con un corazón arrepentido, Señor, con un corazón sincero y recibiéndote como su único y suficiente Salvador. Gracias te damos, Señor, y bendice todo este tiempo de servicio, de adoración, de compartir, que tu amor se pueda sentir en este lugar, Señor, como lo estás trabajando en esta iglesia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. No estoy seguro si vamos a terminar hoy el estudio, porque bueno, mientras uno va desarrollando el tema, a veces consigue bastante material interesante y vamos a hacer el esfuerzo, si fuera posible, de terminar, porque ya estamos en el capítulo 4, que no es muy largo, pero en un caso de no serlo, estoy convencido de que máximo el domingo que viene terminaríamos la carta a los Colosenses completa, ¿ok? Entonces, el domingo anterior habíamos empezado en el capítulo 4, versículo 1, y habíamos mencionado precisamente de ese versículo 1 la parte en la que los amos, es decir, aquellos que en aquel tiempo, ¿verdad?, podían tener una posición privilegiada en la sociedad, es decir, personas que tenían esclavos o siervos, y ellos también, si eran creyentes, tenían que comportarse como un amo que tenía temor del Señor en su corazón, porque con más razón sus siervos iban a ver su conducta, su actitud hacia con ellos, su comportamiento. Habían amos que eran extremadamente agresivos y abusaban más de lo que tenían que pedirles. Entonces tenían que hacer también lo correcto. Y por eso el versículo 1 del capítulo 4 de la carta a los Colosenses, Pablo les dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Porque aunque los siervos fueran creyentes, no tenían que abusar de esa confianza. Imagínense que aquí este amo le diga: bueno, mira, como tú eres un hermano en la fe, mira, la paga no va a ser completa esta semana. Entonces, no debía utilizar la fe como una excusa para que la otra persona aceptara quizás abusos de su parte. Y dice después la parte B del versículo 1, sabiendo también que vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, tienes a uno superior a ti que observa y ve constantemente todo lo que hacemos, cómo nos comportamos y cuánto amor estamos mostrando nosotros a nuestro prójimo. Porque siervo o esclavo era igualmente prójimo y él tenía que obedecer al Señor. Entonces comenzamos a estudiar el versículo 2 desde hoy, donde dice: perseverad en la oración. Perseverad en la oración. Hemos ya visto, estudiando inclusive ya esta misma carta, que Pablo siempre menciona el tema de la oración y dice que debe ser constante. O sea que debemos hacerlo de una forma continua, con devoción, con integridad y hacerlo sin cesar. Es decir, que sea una práctica habitual en nosotros. Algo que podamos hacer todos los días. No significa que usted tiene que estar orando las 24 horas del día, porque se entiende que usted tiene sus responsabilidades, sus compromisos, sus actividades, pero una persona puede tener un espíritu de oración
en un día o durante el día si se lo propone. ¿En qué sentido? Bueno, primeramente despertándose, lo que un cristiano debería hacer es por lo menos dar gracias a Dios por ese día. Porque es un día que si ha podido abrir sus ojos y respirar es porque primeramente la bondad del Señor así lo ha permitido. Y no solo porque abrió sus ojos, que lo abrió sus ojos en su casa y no de repente en un hospital. Ok, entubado y a lo mejor con unas dificultades de salud fuerte. Y lo vemos cuando usted, por ejemplo, también va a comer, que el cristiano tiene que tener esa reverencia, ¿verdad? Es bonito no solo por testimonio, sino agradecer al Señor por lo que estamos comiendo, porque no son sus fuerzas solamente, ¿ok? No es su disciplina laboral, no es porque usted se esfuerza mucho en el trabajo. Todo y final concluye en la bondad del Señor para con usted. El Señor de hecho nos ha dado más de lo que nosotros merecemos y lo tenemos en nuestros pensamientos. Ayer estábamos en una reunión en casa del hermano Edwin, reunión de caballeros, y él dice una práctica que de hecho mi mamá nos inculcó a nosotros: no salir de la casa sin antes orar. Así usted vaya a la esquina, siempre había esa regla: ore antes de salir. Porque bueno, ciertamente, aunque uno es creyente y uno confía en el Señor, uno no sabe lo que pueda pasar afuera de la casa. ¿Ok? El peligro puede estar en cualquier lugar. Y encomendar su vida al Señor cuando usted va a salir, eso no tiene nada de malo. Entonces, usted de repente va rumbo a su trabajo y va manejando, a lo mejor le toca manejar media hora. Usted mientras está manejando puede también estar orando en su mente. ¿Ok? No le sugiero que cierre los ojos y suelte el volante, por supuesto, porque va a pasar un accidente, pero usted puede estar en su mente orando al Señor. Y también puede hacer un espacio cuando ya usted está en su casa, ya usted hizo sus quehaceres. Y qué hablar de cuando se va a dormir, cuando va a acostarse, ¿verdad? Orar entonces antes de acostarnos. Entonces por eso les digo que es posible, como dice acá el apóstol, de perseverar en la oración. ¿Okay? No es una actividad que es imposible de hacer en el día si usted tiene la determinación de hacerlo. Y bueno, en la escritura vemos que la iglesia primitiva, o la primera iglesia, o digamos la iglesia que inició allá en el libro de los Hechos, tenían esto como hábito, como lo vemos en Hechos capítulo 1 versículo 14, donde dice: todos estos, hablando de los cristianos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Ese texto es Hechos capítulo 1 versículo 14. Y en el siguiente capítulo, Hechos 2, versículo 46, el texto dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, vemos que está mostrando aquí que perseveraban unánimes en el partimiento del pan y con la oración. La oración siempre estaba presente. Y el versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es decir, nuestra oración, hermano, tiene también que estar acompañado con una acción de gracias. No solamente ese es el mismo versículo 2, este es Colosenses 2, estoy leyendo la segunda parte del mismo versículo 2. Dice: perseverad en la oración, y dice: velando en ella con acción de gracias. Y esto es importante porque el agradecimiento es un ingrediente de la oración efectiva. ¿Ok? Hay personas que lamentablemente solo ven la oración como si fuera el instrumento que tiene el cristiano para pedirle al Señor lo que necesita, y ya. Y no hay realmente agradecimiento al Señor por todas las cosas. Hay hermanos que de repente comienzan a orar y en su oración lo primero que agradecen al Señor es la salvación. Amén. Eso es una razón más que suficiente para agradecer al Señor todos los días. ¿Ok? Agradecer al Señor porque le ha permitido conocer el Evangelio. O sea, estamos en un país donde todavía se puede predicar el Evangelio sin tanto restricción, porque aunque no sabemos qué va a pasar en el futuro y siempre el enemigo va a buscar la manera de obstaculizar la predicación del Evangelio, pero hay lugares donde si literalmente te ven con una Biblia, no solamente te meten preso, te pueden hasta matar. Pero aquí hay todavía esa libertad de hablar el Evangelio
Y eso es un motivo para agradecer al Señor por eso. Entonces, si lo que siempre hacemos es pedir al Señor, como el hijo que le pide a papá, papá necesito tal cosa, papá quiero tal cosa, papá cómprame esto, y nunca le agradecemos al Señor, nos estamos comportando como egoístas, ¿ok? Solamente pensando en mi propio beneficio, solamente pensando en, no, yo solamente quiero resolver mis problemas, mis circunstancias, y como que si Dios está forzado u obligado a complacer todo lo que yo quiero. Y no es así. La gratitud sincera es una de las maneras que usted tiene que utilizar, inclusive como añadido dentro de las oraciones. De hecho, si usted después observa los modelos de oraciones en la Escritura, usted va a notar que los profetas o reyes o los mismos apóstoles que en un momento elevaron una oración al Señor, la gratitud estuvo allí presente. Estuvo allí presente. El profeta Daniel en una oración dijo que no se acercaban al Señor por cómo eran ellos o porque si ellos se lo merecieran, sino todo lo contrario, se acercaban al Señor por sus muchas misericordias. O sea, porque él estaba reconociendo de que el pueblo de Israel no se estaba comportando a la altura de ese Dios santo que tienen y que profesaban adorar. Entonces se acercaban al Señor no por sus honores o virtudes, porque no había mérito en ellos, sino por las muchas misericordias. Entonces siempre el tema de la gratitud debe estar presente en la oración. Y Filipenses capítulo 4 versículo 6, otra carta que escribe el apóstol Pablo, menciona el tema de la gratitud. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Amén. Muchos estamos allí de acuerdo. Pero después dice, con acción de gracias. ¿Ok? Porque recuérdese que a veces oramos al Señor para que el Señor nos dé algo que nosotros creemos necesitar. Pero muchas veces uno tiene que acomodar esa oración no para que el Señor nos dé lo que nosotros pedimos, sino para que Él nos dé lo que necesitamos y lo que Él sabe que es mejor para nuestras vidas. Entonces, por esa razón, usted siempre tiene que estar con una actitud de agradecimiento al Señor. Y lo que me llama la atención es que el versículo 3 dice algo que no muchos cristianos en este tiempo practican. Y es el pedir apoyo en oración, es pedir que alguien ore por usted, es pedir que la iglesia le esté apoyando a usted en oración. Porque pensamos, bueno, no es necesario, ya con que el Señor me escuche es suficiente. Y es verdad, su oración directa ante Dios va a ser escuchada. Pero, hermano, no hay mayor bendición que usted por lo menos como cristiano sepa que sus hermanos en la fe, que su pastor, que un hermano especial está orando por una situación específica en su vida. Y Pablo no se avergonzaba de pedirle a sus amistades que oraran por él. Y era el apóstol Pablo. Y hay evidencia de que el apóstol Pablo era un hombre de oración. Y con todo eso, él pedía apoyo en oración. Entonces, usted y yo no vamos a necesitar apoyo en oración, hermano. Completamente. El versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Es decir, por Pablo, por todos sus colaboradores que le estaban ayudando a él, aunque él estaba en prisión, de poder seguir llevando a cabo la actividad evangelística. Entonces Pablo le pidió a ellos respaldo en oración por su ministerio, porque la oración, como les he dicho, no consiste solamente en pedirle a Dios, Señor, dame esto, dame aquello, sino entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y Pablo sabía, aunque yo esté preso, aunque yo esté encerrado en 4 paredes, el evangelio se tiene que seguir propagando. Y él se encargó inclusive de hablarles a los que estaban allí con él en la cárcel. Ganó a muchos de la casa de César para el Señor. Pero como él físicamente no podía salir, él necesitaba que sus colaboradores salieran con el mismo objetivo.
El evangelio no se puede frenar. O sea, la predicación del evangelio debe ser consistente. Y es importante el tema de la oración, hermano, de pedirle al Señor que se haga su voluntad en nuestras vidas. Por eso es que esa tendencia actual de personas de decir que decretan algo y que Dios lo tiene que hacer porque Él lo decretó, o Él declara una palabra y eso se tiene que hacer porque así lo dijo Él, va en oposición a lo que dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, lo interesante del versículo es que dice que el Señor nos oye, dice, conforme a su voluntad. Porque mire, a veces le vamos a pedir cosas malas al Señor, cosas equivocadas, cosas que no van a ser para nuestro beneficio espiritual ni como cristianos. Y el Señor no atiende a esa petición, porque más bien es una petición que te va a perjudicar. Por eso hablamos de que cuando una persona ora, puede tener 3 respuestas: sí, no o espera. Y los no de Dios también son importantes, porque así como los hijos piensan que todo lo que le piden a papá y a mamá es bueno para ellos y se llevan un no por parte de ellos, nos pasa igual a nosotros como cristianos. Ahora, ¿cuál es la medida en que usted le va a pedir a Dios lo que es correcto? Si usted tiene discernimiento de la palabra, ¿ok? Si usted conoce a Dios o al Dios que revela la Escritura y conoce lo que Dios pide de sus hijos, usted le va a pedir al Señor cosas que sean para su edificación, para su crecimiento espiritual. El Señor dice, pedid y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Ok? Son cuestiones que están solamente interesadas en vanidades quizás, solamente en deleites, en placeres, en soluciones temporales, y lo que no se mide es que esa situación puede llevarle a usted a inclusive una separación, ¿no?, de este cuerpo donde estamos en este momento, reunidos. De hecho, hermano, le digo algo, no todos los trabajos son convenientes para los cristianos. ¿Ok? Hay trabajos que realmente en la práctica se tienen que hacer cosas ilícitas o indebidas y que inclusive se torna pecaminosa. El cristiano que ahora está en la fe o la persona que salió de ese mundo y llega a la fe, va a entender a la luz de la Escritura, este tipo de trabajo no me conviene a mí. Yo no puedo formar parte todavía de un sistema que prácticamente me está conduciendo con tentaciones y me quiere llevar a pecar y a fallar al Señor. Entonces el cristiano tiene que tener discernimiento, aún en donde se encuentra trabajando, si es conveniente o no. A lo mejor alguien ha orado, Señor, dame ese trabajo, pero el Señor sabe que ese trabajo precisamente lo que va a hacer es alejarlo del Señor y no es conveniente para usted. Así que dando gracias al Señor en todo. Y dice, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. La oración que Pablo pedía en especial era también para que la palabra del Evangelio se siguiera esparciendo, ¿ok? Se siguiera predicando. Fíjese que en Filipenses capítulo 1, versículos de 12 al 18, Pablo muestra que aunque él se encontraba prisionero, él no había dejado de trabajar. O sea, los hermanos nos dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Pablo ahora está capturado, está prisionero, ya lo han inhabilitado. Y es todo lo contrario. En Filipenses capítulo 1, versículo 12 en adelante, mire cómo Pablo habla. Dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y esto está hablando inclusive de las prisiones, dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones
se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Ok? O sea, quizás muchos pensaban, no, mira, si predicas el evangelio, lo que te espera es cárcel y tortura. Y a lo mejor muchos dijeron, no nos conviene eso. Voy a dejar mi estatus de vida, voy a afectar mi familia. No. Y fue todo lo opuesto. Resulta que los que atraparon y capturaron a Pablo y dijeron, mira, vamos a encerrarlo para que esto quede como una amenaza. Mira, el que predique el evangelio va a terminar así. Y resulta que la gente se animó más a predicar. Así como Pablo dijeron, mi vida para mí mismo no es tan preciosa ni estimada como la vida de mi Señor. O sea, las personas estaban dispuestas inclusive a dar su vida por causa del evangelio. Entendieron lo que predicó en aquel momento el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando lo estaban azotando y lo estaban castigando y le decían, no prediques más acerca de Cristo y del evangelio y de la salvación. Y el apóstol Pedro dice, juzgad bien, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, ustedes que dicen conocer la ley y ustedes que dicen que se someten a Dios, es preciso decirles que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si hemos sido llamados a predicar el evangelio, aunque puedan haber amenazas evidentes, eso no es una razón para no hacerlo. Entonces prácticamente el testimonio de Pablo, en vez de asustar, le dio fue ánimo a los creyentes en aquella época. Y en ese mismo versículo 15 de Filipenses 1, él dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia o por contienda, pero otros sí lo hacen de buena voluntad. Algunos lo hacen por contención y no sinceramente, pero dice, pero otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy dispuesto para la defensa del evangelio. Entonces, Pablo prácticamente muestra, mira, estoy contento porque estoy viendo que el Señor está sacando a la luz, ¿no?, el evangelio, a pesar de que el ataque directo había sido en especial, ¿no?, para los apóstoles y para los que eran allí directamente seguidores de ellos. Y fíjese que esa fue la estrategia de Satanás desde hace mucho tiempo, ¿ok? De tratar de dividir, de separar y pensando que de esa manera el evangelio iba a ser exterminado. Pero lo que en un momento parecía un plan exitoso, fue peor para ellos, porque entonces cuando la iglesia fue atacada en Jerusalén y se dispersó, entonces el evangelio llegó a Judea, llegó a Samaria y así se ha regado hasta lo último de la tierra. ¿Y cuántos en los siglos pasados no dieron su vida por causa del evangelio? Misioneros que fueron a China, a India, a muchos otros países, y a lo mejor hasta su vida quedó allí, terminó allí en una cárcel o lo mataron, pero el evangelio está presente en estos tiempos, en ese lugar, precisamente por estos hombres que Dios utilizó. Así que, como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo dice, estoy preso, pero también dice en el versículo 4, para que lo manifieste cómo debo hablar. O sea, fíjese que Pablo no solo quería que se predicara el evangelio, sino que el Señor le diera a él constantemente la sabiduría de cómo él tenía que presentar el evangelio. Porque bueno, no todo el público era igual, no siempre la audiencia era la misma. Recuérdese que Pablo utilizó una manera de hablar quizás con la gente que estaba en Berea diferente a lo que usó con los atenienses. De hecho, usted ve la manera en cómo él introduce el evangelio cuando habla con estas personas. Sabían que eran personas más cultas, personas que eran más filósofas, personas que a lo mejor eran más nobles, y él, agarrando la escritura o entendiendo el evangelio, les presentó la verdad del evangelio sin adulterar el mensaje, pero lo presentó para que la persona fuera entendible, para que le llamara la atención el mensaje. Entonces, si Pablo en su oración pide que Dios le dé sabiduría para hablar en el momento de presentar el evangelio, bueno, ustedes también, hermanos, deben pedir sabiduría al Señor. Y no solo por ustedes mismos, porque acuérdense que el tema del evangelio es para todos los creyentes.
no solo para el pastor, no solo para los maestros, no solo para los diáconos. Todo cristiano, así como él recibió el evangelio por alguien que le presentó el evangelio, él también puede llevar el mensaje de salvación a otros. Pero también usted puede ser participante de que en una iglesia el evangelio siga siendo predicado con fidelidad y apegado a la escritura. ¿Y cómo puede hacer eso? Bueno, usted como miembro de la iglesia, hermano, puede orar por su pastor para que el Señor le dé sabiduría, para que el Señor le permita estar lleno del Espíritu Santo, para que el Señor ponga palabras adecuadas para que esta audiencia que viene acá a escuchar, para que las personas que vienen aquí a escuchar el mensaje, reciban el mensaje de salvación que todos nosotros necesitamos. Salvación para los que no creen y para los que creen. ¿En qué sentido? En que los cristianos, aunque ya seamos hijos de Dios, nosotros tenemos que seguir, hermanos, siendo salvados a diario de esta lucha del pecado. Esta vida de santificación es una lucha que va a seguir constantemente. No es como que ya los cristianos ya no tienen que escuchar mucho del evangelio. No, va a seguir escuchándolo el resto de sus días mientras estemos aquí en la tierra, porque es necesario. Entonces, cuando una persona a veces le dice al pastor, pastor, disculpe, yo no puedo participar de esto, yo lo único que puedo hacer es orar por usted. Hermano, no lo vea como poca cosa. Realmente la oración es lo más poderoso y el valor mayor que usted puede aportar a la iglesia. ¿Ok? Hay personas que tienen otras habilidades o destrezas, pero todos podemos orar. No es complicado, ya lo hemos entendido a la luz de la Escritura. Todos podemos participar inclusive de la oración. Van a haber proyectos, van a haber metas que tengamos como iglesia personal, y a lo mejor algunos no van a poder apoyar en actividad o económicamente o con algún talento específico, pero en la oración usted puede apoyar, y eso créame que es muy valioso, tan valioso que Pablo mismo le decía a sus hermanos en la fe, oren por mí. Necesito la oración para que el evangelio se siga propagando. Así que estas son lecciones, hermanos, que tenemos que aprender. Versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera. Por supuesto, cuando dice aquí con los de afuera, se refiere a aquellos que están fuera de la familia de Dios. Y eso lo vemos porque la Escritura declara este concepto. Fíjese que si usted se va, por ejemplo, al Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 11, puede buscarlo en este momento. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 11. Este es Jesús hablándole a sus discípulos, y él hace la distinción. Jesús dice, y les dijo, a vosotros, es decir, los discípulos, os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. O sea que está haciendo referencia a los que todavía no son creyentes, ¿ok? A las personas que están en el mundo, que no tienen conocimiento de la verdad de Dios, o que todavía siguen en una rebeldía y en oposición a Dios. Porque acuérdense, como les he dicho cuando hemos evangelizado, ¿no? A muchos de los que le entregamos un tratado o intentamos hablarle del evangelio, no es la primera vez que hay un contacto así en su vida. ¿Ok? Muchos, de hecho, ya de lejos cuando nos ven y ven identificado la iglesia, ya de una vez dicen, no, estos son cristianos. Y ya de una vez van predispuestos a, no quiero recibir nada. Porque no es la primera vez que le han predicado el evangelio. Entonces mucha gente está así, no solo por desconocimiento, sino porque ellos todavía quieren seguir alejados de la verdad. Pero el evangelio hay que seguirlo predicando. Pero aparte de este ejemplo que les acabo de dar, hablando de los de afuera, también Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 12 al 13, mientras Pablo precisamente está tratando un asunto de un pecado dentro de la iglesia, Pablo dice lo siguiente, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 12 al 13. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Es decir, a los que están en el mundo, a los que no conocen a Dios.
Él dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro. O sea, Pablo lo está escribiendo a los hermanos en Corinto. No deberían ustedes tratar los asuntos de pecado que están dentro de la iglesia. Versículo 13, porque los que están fuera, es decir, los que no son salvos todavía, los que no son creyentes, dice, Dios juzgará. Y después Pablo con autoridad dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces Pablo, por supuesto, había recibido aquí la noticia de un pecado evidente dentro de la iglesia, pero eso no se estaba tratando. ¿Ok? Entonces los hermanos estaban viviendo con una persona que estaba en una inmoralidad evidente y los hermanos, bueno, allá él. Hermano, o sea, es como que si usted está viendo a una persona que está yéndose a un precipicio, usted dice, bueno, cuando caiga él se levantará de alguna manera. No había ese discernimiento, o nadie quería meterse en problemas, y no había uno que dijera, esto es pecado, esto hay que llevarlo a la disciplina, a esta persona hay que llamarla, exhortarla. Nadie. Pablo se vio en la necesidad de escribir esto en la carta. Y él dice, ustedes deberían tomar esta decisión, esta acción. Él dice, los que están afuera, ellos van a ser juzgados por el Señor si no se arrepienten. Pero los que están dentro de la iglesia, nosotros mismos tenemos que participar en la santidad de la iglesia. Y por eso responde, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Esa persona tenía que corregir su vida. Si era creyente, iba a aceptar la disciplina, se iba a arrepentir de su pecado. Pero si era una persona que estaba dentro de la iglesia a lo mejor, y a lo mejor no era creyente todavía, entonces se iba a ver el resultado con la misma exhortación de esta persona, ¿no? Entonces dice la Escritura, andad sabiamente con los de afuera, y dice redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo o aprovechando el tiempo. Y esto es algo, de hecho hay un programa radial que se llama así, Redimiendo el tiempo. Bueno, porque ciertamente, hermanos, el tiempo es muy valioso para todos, ¿ok? Todo el mundo durante la semana ya tiene programado y planificado los eventos que tiene, la actividad laboral que tiene, los appointments que tiene, ¿ok? Ya muchos dicen, mira, para tal fecha no puedo ir porque esa fecha ya tengo algo. Todo el mundo tiene ya una agenda planificada, perfecto. Y el tiempo es valioso e importante. La puntualidad en esos momentos son importantes. Bueno, el concepto que tenemos acá de redimiendo el tiempo, que es un término comercial, es como si le dijera Dios al creyente, ustedes son administradores en el Evangelio y por tanto, así como un comerciante aprovecha la oportunidad para presentar una oferta, para vender un producto, usted como cristiano debe también tener poder distinguir cuando hay una excelente oportunidad y ocasión para presentar el Evangelio. ¿Ok? A veces pueden haber oportunidades evidentes y usted y yo nos hemos frenado diciendo, no, mejor no. A lo mejor después alguien le habla. No, mejor no quiero buscarme problemas en este momento. Y ese momento muy probablemente Dios lo iba a utilizar para que su palabra fuera predicada y una persona fuera salva. Estábamos hablando ayer en la reunión de varones que el domingo anterior pudimos conocer nosotros 3 personas que fueron salvas ese día en diferentes lugares. Una fue aquí en la iglesia, una invitada precisamente por la obra del evangelismo. Otra persona fue en la iglesia del pastor Luis, donde yo pude visitarle después en la tarde porque estaban cumpliendo 5 años de aniversario. Una persona llegó a la iglesia, escuchó el evangelio, mostró interés, ¿no?, en escuchar el plan de salvación, que se le hablara de Cristo. Y bueno, el pastor me dice, hermano Ismael, por favor, ¿puede hablar con esta persona para yo atender otros asuntos? Yo, sí, no hay problema. Y cuando yo estaba conversando con esa persona, ya yo podía notar que la persona estaba como una persona que había gastado todos los recursos y decía, esta tiene que ser la única esperanza de vida que tengo. Y hermano, se le presentó el evangelio y la persona recibió al Señor en ese momento. Gloria a Dios. Y entonces el hermano Henry, el pastor, nos dice que mientras él estuvo allá en la iglesia del hermano Raus,
también una muchacha había ido y había creído en el Evangelio. Entonces, les digo esto para que ustedes vean que todavía el poder del Evangelio sigue salvando personas, sigue salvando almas. Y no debemos bajar los brazos, no debemos desanimarnos, aunque usted no tenga una lista de 20 personas salvadas porque usted fue el instrumento utilizado. No se preocupe por eso, hermano. Recuérdese, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. A lo mejor usted entregó el tratado y esa persona regaló ese tratado y otra persona fue salva. ¿Qué sabe usted? Entonces, redimiendo el tiempo, no solamente para tu propio beneficio personal. O sea, esto no es un redimir el tiempo para que, bueno, tú te relajes, para que descanses, para que tengas más tiempo para los tuyos, que no es que esté malo, pero esto es en el sentido espiritual. Pablo está enfocado aquí, ahora mismo hablando del Evangelio. Él está hablando de que oren para que el Señor le dé palabra cuando Él vaya a predicar, que ore para que el Evangelio siga siendo propagado. Entonces dice, vayan sabiamente con los de afuera, rediman el tiempo. ¿Ok? No es un mero compartir con alguien de afuera nada más. Usted puede salir con sus compañeros de trabajo, puede compartir con ellos, perfecto. Pero cuando tenga la ocasión de presentarles y hablarles de Cristo, redima el tiempo, aproveche. Y de esa manera, hermano, usted va a ser un buen administrador de la gracia que el Señor ha dado para usted también. Aproveche la oportunidad. Fíjese que en Efesios capítulo 5, versículo 16, Pablo nos dice el mismo término de redimiendo el tiempo, con la palabra aprovechando bien el tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 16. El texto dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, lo que nos está mostrando acá es, trabaja en predicar el Evangelio porque el sistema en que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo son extremadamente peligrosos. ¿Ok? O sea, estamos hablando con personas, hermanos, que están lidiando con muchas dificultades. Y no hablo de dificultades solamente en el sentido terrenal, de trabajo, de enfermedad, no. Hablo de que están siendo bombardeados de muchas maneras, de muchas creencias, de muchas supersticiones, de muchos grupos religiosos, de muchos métodos para alcanzar la felicidad o para ir supuestamente al cielo, que no tiene nada que ver con Cristo ni la salvación. Entonces, cuando una persona llega y le presentas el Evangelio, tiene que lidiar con todos esos dioses que hay en él. ¿Ok? Y decir, o sea, si es Cristo el único camino, verdad y vida, entonces en lo que yo he puesto mi fe o en lo que yo he creído tanto tiempo o en donde yo he depositado mi confianza, entonces eso ya no funciona de nada. Los tiempos son malos. Y también son malos, hermanos, porque Satanás, como dice la Escritura, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No solamente para dañar a los cristianos, sino para dañar fácilmente a esta sociedad. Estaba viendo una noticia ayer, no sé si habrá sido, si era 100% real o a lo mejor una noticia falsa. No creo porque vi hasta los videos, pero decía que aquí en Estados Unidos un niño de 8 años que decía que había recibido acoso y bullying por parte de unos compañeritos de trabajo, que por mucho tiempo se había guardado eso y estaba enojado. El niño buscó unas pastillas de su abuela que eran para la presión alta, etcétera, y el niño que las machacó, las trituró, las mezcló no sé cómo en la comida de esos niños, y los otros niños murieron cuando comieron esa comida. Y ya con 8 años ya la policía había tenido que ponerle esposas a ese niño y llevárselo. Y entonces ahorita está el debate de el tiempo que le van a dar, si en verdad debe ser castigado o no, etcétera. Pero el niño había confesado que él estaba consciente que esas pastillas iban a dañar hasta mortalmente a sus amiguitos. Es decir, que por bullying le hizo esas cosas. Entonces uno dice, ¿qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo tiempos donde entró una persona que
dice haber también sufrido trastornos y que inclusive se había arrepentido de haber hecho ese cambio de sexo que pintan hoy como normal, y entró en una escuela católica y disparó y mató a 2 niños y a otros creo que 17 dejó heridos. Y después que hizo eso, por supuesto, se suicidó, porque los días son malos. O sea, donde sea, no solo aquí en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos. Cuando decimos aquí tiempos peligrosos, hermano, es que se está acortando el tiempo de vida de las personas. ¿Ok? Entonces, el tiempo que tienen esas personas para escuchar el Evangelio va a ser más breve que el que usted y yo quizás hemos tenido, o la oportunidad. Por eso, mire, un hermano que hoy en día llegue 70, 80, 90 años, hermano, eso es una bendición, porque los peligros que hay en el mundo son inminentes, en todas las áreas. Pero entonces usted aproveche el tiempo y hable el Evangelio. Los días son malos. Y después el versículo 6, volviendo a Colosenses, capítulo 4, a partir del versículo 6, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. Ahora, evidentemente gracia, no de chiste, no de que sea gracioso y cómico, no. Habla evidentemente de compartir el Evangelio, pero cuidar nuestras palabras para que siempre sea exaltado y glorificado Cristo nuestro Señor. ¿Ok? Como en muchas ocasiones les he dicho, nosotros cuando conversamos con personas que no conocen la fe, tenemos que saber tener tacto con las personas, porque no todos van a responder igualmente. Y lo ideal es que si la persona está receptiva, usted le hable el Evangelio y se lo presente según cómo la persona está reaccionando. Porque si usted habla con una persona que está un poco agresiva o violenta, por ponerle un ejemplo, y entonces usted añade a esas palabras de condenación para esa persona, imagínese cómo se va a poner esa conversación. Imagínese, la persona está toda alterada y usted dice: tranquilo, yo sé que en el infierno te va a ir peor. O sea, a ver, una expresión de esa manera, eso va a incendiar más la conversación. Entonces, lo que quiero decir es que uno tiene que ser objetivo. El Evangelio se tiene que predicar como es, sin adulterar, sin ponerle arcoíris y dibujitos así para que... No, se le presenta el Evangelio y se sabe, hermano, que el Evangelio ofende, esa es la realidad. O sea, usted le presenta a la persona el Evangelio y le muestra que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y que no hay quien se pueda parar delante de Dios y decir: yo debo ser acepto delante de ti, porque el pecado ha puesto barrera entre Dios y nosotros. Pero hay gente que se ofende cuando usted le muestra que es pecador. Ahora, si usted le plantea como que él es el pecador, usted no. ¿Me explico? Esto te lo presento a ti porque, bueno, tú estás pecado, eso es evidente. No, o sea, todos estábamos en la misma condición. Aún los cristianos, a pesar de que pecan, han sido salvos por gracia, pero todavía lidian con el pecado. Pero uno le muestra a la persona de que todos estábamos en el mismo barco. Y uso el término estábamos en pasado porque, bueno, ya que un pecador cree en Cristo, entonces ha pasado ahora a nueva vida en Cristo. Pero estábamos en el mismo barco y se le predica el Evangelio. Y aunque usted no crea, mucha gente dice: eso no es así, yo no soy tan malo, no, tú me estás juzgando sin conocerme. Eso hace el Evangelio, eso lo produce, yo lo entiendo. Pero usted por eso debe tener la sabiduría de la palabra del Señor para saber cómo abordar esa conversación. Por eso dice aquí: vuestra palabra siempre sea con gracia, sazonada con sal. O sea, tenemos que tratar de que nuestras palabras estén controladas por lo que la Escritura dice. No hablar agresivamente con las personas o impulsivamente, y hacerlo con compasión, así como la tenía el Señor con las personas. El Señor vio a la sociedad, ¿verdad?, que estaba alejada de Él, desconectada de la fe, y decía que las veía con compasión, como ovejas que no tienen pastor. Entonces, en ese amor de salvar al perdido era donde el Señor estaba. El Señor, como decían los publicanos, los fariseos, come con publicanos y pecadores. Sí, precisamente comía con los necesitados.
comía con los que necesitaban alcanzar salvación, los que tenían que escuchar el evangelio. Pero los fariseos, que afirmaban estar ellos en la verdad y tener la verdad de Dios, él les responde sarcásticamente o irónicamente: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. O sea, ustedes están sanos y no necesitan el evangelio, perfecto, quédense allí. Pero los enfermos necesitan la medicina que da vida. Entonces debemos trabajar en eso. Fíjese que en la misma carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 16, el texto dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, y dice, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones salmos, cánticos e himnos espirituales. O sea, lo está mostrando aquí la manera en cómo el vocabulario cristiano debe estar. Y no solo en la iglesia, sino también con los de afuera. Porque hay gente que puede acomodar su vocabulario aquí dentro de la iglesia, porque dice: no, si digo esta palabra, que los hermanos cómo me van a ver. Y entonces cuando usted está en su casa, o está con sus amigos, o está en el trabajo, deja que su boca infame cosas que no son correctas. No tiene sentido. Por eso hablar allí de andar sabiamente con los de afuera, y que nuestra palabra siempre vaya con gracia, precisamente tiene que ver con entender: yo soy cristiano, el mundo sabe que yo soy creyente, yo soy un testimonio viviente para ellos, yo debo vivir a la altura de eso, de que una persona cuando le escuche hablando reconozca: no, este hombre es cristiano, este hombre debe tener temor de Dios, o debe ir por lo menos a una iglesia. Ese debería ser la referencia. Tanto así que cuando el Señor hace el llamamiento al profeta Isaías, allá en Isaías capítulo 6, y este hombre ve esta visión tan extraordinaria, ¿qué fue lo primero que pensó el profeta cuando estuvo allí delante de esa santidad de Dios? Dijo: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, y que habito en pueblo de labios inmundos. O sea, lo que inmediatamente pensó, más allá de cualquier otra categoría de pecado, era la suciedad de la boca, de donde vivía y de aún él. Entonces, hermano, como dice Santiago en su carta, no puede ser así. O sea, con esta boca que proferimos bendición para algunos, no podemos utilizarla para maldición para otros. No pueden brotar de una fuente dos aguas, agua dulce y amarga. Debe haber coherencia en ese sentido. Y dice también: sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sazonada con sal. Pablo agrega, por supuesto, sazonadas con sal, utilizando este ejemplo, porque en los días que estaba el apóstol Pablo, la sal evidentemente se utilizaba, como hasta hoy, para sazonar, y por eso nuestras palabras deben ser puras, apropiadas. Efesios 4:29 precisamente nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y yo sé, hermano, muchos de nosotros quizás vinimos de un mundo donde era la grosería, la vulgaridad era normal. De hecho, parecía chistosa y graciosa. Y a veces uno escucha a gente de su propia tierra, ¿no? Y le pregunta, y me da rabia, porque lo que se aprende normalmente son las obscenidades y las vulgaridades. Por ejemplo, usted viene y le pregunta a un venezolano: mira, ¿cuáles son las palabras o frases típicas allá en tu país? Y muchos de ellos lo que dicen son vulgaridades, groserías. Entonces yo me pongo acá y digo: no todos hablamos así. Esa es la diferencia. Quizás algunos en el pasado sí, eso era parte de su vocabulario, pero ahora no usamos nuestra boca para hablar ese tipo de obscenidades. ¿Por qué? Porque las palabras tienen un significado y tienen poder. Hay gente que dice: yo no le veo la ciencia a la grosería. O sea, es una palabra más. ¿Por qué la gente le pone tanto peso? Y yo digo: mira, si así fuera el caso, cuando tú te presentas ante un juez, ante una corte, tú no le puedes hablar como te da la gana al de la corte, ¿ok? ¿O acaso cuando una persona va a sacar una visa para venir a este país o para ir a otro lugar, en esa entrevista esa persona le habla como le hablaría a cualquier amigo de una forma vulgar? No, la persona entiende: estoy en un lugar diferente, y ese lugar acomoda la manera de expresarte. Entonces sí hay diferencia.
Igual pasa. Nosotros siendo hijos de Dios tenemos que tener un mismo estilo de vocabulario, un mismo estilo de jerga cristiana, es decir, palabras que se acomoden a la escritura. De hecho, muchas palabras que nosotros utilizamos, los cristianos, las entendemos nosotros porque precisamente están en la escritura. O sea, si por ejemplo yo le dijera a usted, no, porque los incircuncisos de afuera, ya usted entiende el significado, ellos quizás no, pero son cosas que evidentemente están en el vocabulario bíblico. Y yo digo en este sentido que usted debe empaparse del vocabulario bíblico, de escudriñar la escritura, y a medida que usted hable con las personas, hermanos, usted sin darse cuenta va a estar hablándoles como le hablaría Cristo, como le hablarían las personas, sazonada con sal. Y también la sal, hermano, se agregaba a los sacrificios. ¿Ok? Los sacrificios que el pueblo de Israel hacía en la antigüedad, tanto en el tabernáculo como en el templo, se le agregaba sal al sacrificio. Levítico capítulo 12, versículo 13, para que no piense que estamos inventando. Levítico capítulo 2, versículo 13. Dice la escritura: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ofrecerás sal. Entonces, ciertamente, hermanos, Pablo lo que está mostrándonos como ilustración es que nuestras palabras deben ser puestas como un sacrificio ofrecido a Dios, porque de hecho es lo que el autor a los Hebreos nos dice en Hebreos 13:15. En Hebreos 13:15 dice: ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza. Entonces, de la manera en cómo usted utiliza su boca dentro de la iglesia aquí, para cánticos espirituales, para alabar y adorar a ese Dios santo y reverente, con ese mismo sentido, usted debe utilizar palabras correctas cuando se conduzca con todos, como si pensara: estas palabras que estoy diciendo, que Dios por supuesto conoce y que Dios sabe, debo decirlas como si fuera para Dios. ¿Me explico? Así como usted como cristiano va a utilizar palabras santas para acercarse a Dios, usted debe tener ese mismo sentido cuando hable también con los demás. Eso va a ser como la reflexión: oye, yo nunca me voy a dirigir a Dios con este tipo de palabras, no puedo hacer lo mismo con mi prójimo. Así es como debiéramos vivir, así es como debe vivir el cristiano. Entonces, hermanos, como les había dicho, dificultaba mucho que termináramos hoy la enseñanza, porque, como les digo, hay mucha tela que cortar en cada versículo, pero estoy convencido que ya la última parte, que es prácticamente las salutaciones finales, y aquí hablaremos un poquito sobre la vida de estos colaboradores de Pablo. La semana que viene, el próximo domingo, estaríamos terminando ya la carta a los Colosenses ya de forma definitiva. Antes de terminar, quisiera saber si hay alguna pregunta o comentario o participación antes de que hagamos nuestra oración final. ¿O todo quedó claro y sin duda? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por estos estudios que estamos haciendo, que son tan productivos, Señor, que le extraemos tanto a cada versículo, Señor. Esto es una bendición poder escudriñar la Escritura de esta manera, Padre. Bendice no solo este tiempo de enseñanza, sino a cada hermano presente, Señor, que vino desde temprano para estar expuesto a la escuela dominical, Señor, a escuchar el mensaje. Y también, Señor, el tiempo en que vamos a participar, Señor. Vamos a entrar en un tiempo de alabanza, de adoración, de cánticos, de oración. Y prepara nuestros corazones y nuestras vidas para escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Utiliza, Señor, a nuestro hermano Enrique, al pastor Enrique, para que él tenga, Señor, llenura de tu Espíritu Santo y pueda predicarnos, Señor, una palabra, Señor, que llegue a nuestras vidas y podamos nosotros obedecerla y atesorarla en nuestros corazones.
Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.